En el corazón de lo que significa ser humano, encontramos un abismo, un vacío que nos habla en silencio, una sensación de que algo no está completo, una inquietud que no podemos nombrar. Este es el vacío existencial, una experiencia que todos compartimos, sin importar la cultura o la época. Es la sensación de que la vida no tiene un significado propio, una verdad que nos espera al final del camino. Las filosofías, como luces en la noche, nos ofrecen diferentes mapas para navegar por este territorio desconocido. Algunos, como Nietzsche, nos invitan a aceptar el caos, a crear nuestro propio significado en un universo que parece no tenerlo. Otros, como Sartre, nos recuerdan la libertad que tenemos en nuestra existencia, la responsabilidad de crear nuestro propio propósito. Y luego, están aquellos como Frankl, que encuentran sentido en el sufrimiento, transformando la tragedia en un trampolín para el crecimiento. Este ensayo es una invitación a explorar estas perspectivas, a adentrarnos en el laberinto del vacío existencial y descubrir las herramientas que nos ofrece la filosofía para encontrar la luz en la oscuridad. No se trata de respuestas fáciles, sino de un viaje para conocernos a nosotros mismos, una búsqueda personal del significado en un mundo aparentemente sin sentido. Al final, el vacío existencial no es un callejón sin salida, sino una puerta hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo, observó el vacío existencial con valentía. Para él, la muerte de Dios, la ausencia de un orden cósmico preestablecido, no era motivo de desesperación, sino de liberación. En un universo sin reglas preestablecidas, el hombre se convertía en el creador de sus propios valores, el arquitecto de su propio destino. Nietzsche nos invita a abrazar el caos, a bailar con la incertidumbre. Nos recuerda que somos seres en constante cambio, en un flujo perpetuo de transformación. No hay una esencia fija, una identidad inmutable. Somos artistas de nuestra propia vida, esculpiendo nuestra existencia a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras pasiones. La clave para enfrentar el vacío, según Nietzsche, reside en la voluntad de poder, esa fuerza vital que nos impulsa a crecer, a superar nuestros límites, a afirmar nuestra individualidad. No se trata de dominar a otros, sino de dominar nuestro propio destino, de convertirnos en capitanes de nuestro propio mar interior. En este sentido, el vacío existencial no es un enemigo a vencer, sino una oportunidad para crear. Es el lienzo en blanco sobre el que podemos pintar nuestra propia obra maestra, un espacio de libertad donde la única regla es la autenticidad, la valentía de ser nosotros mismos en un mundo que intenta constantemente uniformarnos. Jean-Paul Sartre, figura central del existencialismo, nos confronta con una verdad incómoda: somos libres. En un universo sin Dios, sin un plan divino, somos los únicos responsables de nuestras elecciones y sus consecuencias. Esta libertad radical puede ser a la vez emocionante y aterradora. El vacío existencial, para Sartre, surge de la conciencia de esta libertad absoluta. Al no haber un guión preestablecido, al enfrentarnos a la infinitud de posibilidades, experimentamos angustia, la sensación de que la responsabilidad de nuestra propia existencia recae únicamente sobre nuestros hombros. Sin embargo, Sartre no se detiene en la angustia. Nos recuerda que esta libertad es un regalo, la posibilidad de crear nuestro propio significado, de construir nuestra propia esencia a través de nuestras acciones. No nacemos con un propósito definido, sino que vamos construyéndolo día a día, elección tras elección. En este sentido, la vida se convierte en un proyecto en constante construcción. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo la responsabilidad de elegir y de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. El vacío existencial, entonces, se transforma en un llamado a la acción, una invitación a vivir con autenticidad, a crear nuestro propio camino en un mundo sin mapas. Viktor Frankl,
psiquiatra y superviviente del Holocausto, nos ofrece una perspectiva única sobre el vacío existencial. A través de su experiencia en los campos de concentración, descubrió que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano tiene la capacidad de encontrar sentido a su existencia. Frankl desarrolló la logoterapia, una terapia centrada en el sentido de la vida. Para él, el vacío existencial no es un problema filosófico abstracto, sino un sufrimiento real que afecta a millones de personas. La falta de sentido, la sensación de vacío interior, puede manifestarse en forma de depresión, ansiedad e incluso suicidio. La clave para superar este sufrimiento, según Frankl, reside en encontrar un propósito, una razón de ser que trascienda nuestra propia individualidad. Este propósito puede ser diferente para cada persona. El amor, el trabajo, la lucha por una causa justa, la creación artística, la conexión con la naturaleza o con algo más grande que nosotros mismos. El sufrimiento, en este contexto, no se busca ni se glorifica, pero se reconoce como una oportunidad para el crecimiento personal. Al enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación, al encontrar un propósito que nos inspire, podemos transformar el vacío existencial en una fuente de fortaleza y sabiduría. El vacío existencial, a pesar de su nombre, no es un espacio vacío. Es un espacio lleno de posibilidades, un terreno fértil para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Nietzsche nos invita a bailar con el caos, a forjar nuestro propio camino en un universo sin reglas preestablecidas. Sartre nos recuerda la libertad inherente a nuestra existencia, la responsabilidad de crear nuestro propio significado. Y Frankl nos enseña que incluso en el sufrimiento más profundo, podemos encontrar un propósito que dé sentido a nuestra vida. No hay una única respuesta al enigma del vacío existencial. Cada individuo debe encontrar su propio camino, su propia forma de dotar de significado a su existencia. La filosofía nos ofrece herramientas, mapas para navegar por este territorio desconocido, pero el viaje es personal e intransferible. Abrazar el vacío no significa negar el dolor, la angustia o la incertidumbre. Al contrario, implica aceptar estas emociones como parte integral de la experiencia humana. Es en la profundidad de nuestro ser, en el encuentro con nuestra propia vulnerabilidad, donde podemos conectar con algo más grande que nosotros mismos. El vacío existencial, entonces, se convierte en un punto de partida. Una invitación a la introspección, a la búsqueda de un sentido que trascienda lo material y lo efímero. Es en este espacio de aparente nada donde podemos descubrir la plenitud de nuestro ser, la belleza de la existencia en toda su complejidad e imperfección.